están? Bueno, bienvenidas a la primera clase online de Pijama Largo. En esta oportunidad nos toca hablar un poquito de materiales y moldería. Yo les preparé un PDF discriminando bien qué tipos de diseño podemos querer de pijamas largos y qué telas podemos usar para cada uno, qué recomendaciones y cómo modificar el molde para obtener esos distintos tipos de pijamas. Yo de todas formas les envío por mail la moldería de un pijama tradicional, un pijama que se puede hacer en un interlock, que sería como lo más lindo para un pijama, lo más confortable, que esa es la idea del pijama básicamente. Y a esa moldería está el explicativo en cada imagen de cómo armarlo, porque está lista para imprimir en una impresora común, no necesitan ir a ninguna gráfica ni nada. Así que si tienen una impresora común, en hojas de oficio pueden imprimir esta moldería. Así que bueno, vamos con la explicación de los materiales que vamos a usar. Bien, como les decía, depende del diseño que vayan a realizar, va a ser la tela que van a tener que elegir para confeccionar su pijama. Bien, yo les armé acá en una primera línea todo lo que se refiere a pijamas de tela de punto. Este primer diseño es un pijama de algodón, que sería un pijama clásico. El molde sería como el molde que les envié. Las telas que podemos usar son interlock, un jersey con lycra, jersey liso, jersey estampado, siempre hablando de jersey de algodón, ¿no? Para que justamente sea un pijama agradable a la hora de dormir. Evitaría el modal, porque el modal se hace muchas pelotitas. Y es ideal para combinar con rib, con puntillas de algodón y con cordones de algodón. Telas recomendadas, yo acá usaría interlock principalmente. Y para la parte del pantalón, los jersey estampados están buenos porque el estampado le hace como una película arriba de la tela y hace que sea un poco más rígida y soporte un poco más la fricción a la hora de dormir. Entonces, el movimiento o el roce con las sábanas y demás va a evitar que se haga pelotitas ese tipo de jersey estampado. Eso sería, por un lado, un pijama de algodón bastante clásico. Tenemos un pijama de plush o de towel que para la temporada que se viene está muy bueno porque es una opción bastante calentita, pero no es tan abrigado como un pijama de polar. Pero volviendo al pijama de plush, podemos usar un plush de algodón o un towel de algodón y evitar las composiciones de poliéster, como les decía, para que sea un poco más confortable. Está bueno para combinar con rib de algodón y con cinta gros de algodón. Y por último, en esta línea de tela de punto tenemos el pijama de polar, que podemos usar un micro polar o un polar, que sería como algo bastante abrigado para las que son más friolentas. Y evitaría el polar piel o el coral fleece, también se llama, porque es bastante difícil de coser. Si son bastante osadas, lo usan, pero no se los recomiendo porque es bastante complicado de coser. Bien, y esto se puede combinar con un rib de lana, que vienen unos ribs muy lindos. No sé si son 100% de lana, son bastante acrílicos, pero tienen mucho más cuerpo que un rib común. Y si no, combinar con polares de distintos tonos. Y también podemos combinar con una cinta gros de algodón si necesitamos hacer que se sujete, por ejemplo, la parte del pantalón. Bien, eso sería la línea de los pijamas de tela de punto. Bien, y por acá tenemos los pijamas de tela plana. Esto ya es como un capítulo aparte, pero se los cuento para que lo sepan por si se les ocurre hacer algo de esto. Tenemos un pijama camisero que está súper de tendencia, son pijamas como masculinos. Se realizan con telas camiseras justamente. Yo les recomendaría, si quieren hacerse algo de esto, un poplín elastizado, sobre todo, que es un poco más cómodo. Y unas rayas camiseras también están buenas. Los cuadros no los puse acá, pero también pueden usar telas a cuadros. Yo evitaría las fibranas
Y se puede combinar con justamente botones camiseros. Esto tiene que llevar un avío, este molde y este tipo de prenda, para que yo me pueda poner esta prenda. Em, la contra es que este tipo de pijamas se arrugan mucho. Entonces por eso les recomiendo por ahí un poplin elastizado que es un poco, aguanta un poco más la arruga que las otras telas. Y por otro lado tenemos un pijama de satén que en este caso es un pijama que tiene un cuello solapa, que bueno, ahí podríamos tener unas cuantas clases. Pero si se les ocurre hacer algo de esto, tengan en cuenta usar un satén, eviten el raso, porque el raso es de muy mala calidad, y traten de buscar algún satén lindo, obviamente que el ideal es una seda natural, pero es carísima. Pero vamos a tratar de usar un satén y se puede combinar justamente con cintas de raso. ¿Sí? Eso sería como un pantallazo acerca de las telas que podemos utilizar. Bien, y ahora vamos a hablar de estos mismos diseños, pero acerca de la moldería. El primer molde, como yo les decía, el primer diseño es como el molde que les envié, es para un pijama de algodón o de alguna tela similar. Siempre lo ideal es que cuando saquen el molde de alguna prenda, es que lo vayan a replicar en la tela lo más similar posible. ¿Sí? Por eso yo les pongo ahí que es como el molde enviado, o si van a sacar un molde de algo, tiene que ser de alguna prenda de una tela bastante similar a la que van a usar. En el caso del pijama de plush, para la parte de arriba pueden usar el molde de un busito y para el pantalón un molde de jogging o el molde que yo les envié y le agregan 1 centímetro en el lateral. Y para el pijama de polar pueden usar para la parte de arriba el molde de un buzo y agregarle 1 centímetro más a los costados porque necesitamos que sea un poco más grande. Y para el pantalón podemos usar el molde del jogging o el molde que les envié y agregarle 1,5 centímetros en el costado. Estas serían las modificaciones de los moldes para la primera línea de moldes de tela de punto. Y en el caso de los pijamas de tela plana, vamos a usar, para el pijama camisero, para la parte de arriba podemos usar el molde de alguna blusa, pero tengan en cuenta que esta prenda arriba tiene que llevar un avío, es decir, una forma por la que yo puedo entrar. Un botón, un lazo. Entonces tener en cuenta eso para que no saquemos el molde de una remera, porque después nos va a quedar chico. Y en el caso del pantalón podemos usar el molde de algún bayano, que seguramente tienen del verano y les va a servir para poder replicar este pijama. En el caso del pijama de satén, para la parte de arriba el molde de una blusa con cuello smoking. Esto lleva como un avío, lleva también botones o un lazo, también siempre tiene que llevar alguna prendedura porque son telas que yo no me puedo poner, a no ser que sean súper amplias, no me las puedo poner sin abrirlas. Y en el caso del pantalón puedo usar el molde del bayano más 1,5 centímetros en el lateral. En este caso las ampliaciones se realizan porque la tela, si yo lo dejo un poquito más ajustado, esta tela se desgarra. Entonces tiene que ser un poquito más suelto todavía que el pijama camisero. Bien, y si por alguna razón no pueden imprimir la moldería porque no tienen impresora, se quedan sin tinta, bla, 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 o sinceramente no quieren, les voy a enseñar a sacar el molde de algún pijama que tengan. Yo en este caso voy a sacar el molde de un pijama mío y lo voy a hacer en un género que no es la misma tela, justamente para mostrarles cómo hacer ese salto en el caso de que yo no quiera hacerlo exactamente de la misma tela. Siempre la recomendación es tratar de replicar el diseño que ustedes estén copiando en la tela lo más similar posible. ¿Sí? Yo no le puedo sacar la moldería a una tela elastizada y hacerlo después en una tela plana. ¿Sí? Básicamente porque nos va a quedar chico. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito cómo podemos hacer. Si ustedes ya tienen su pijama y le quieren sacar el molde, porque ya les queda cómodo, lo pueden hacer tranquilamente. Así que vamos con el explicativo. Para sacar el molde del pantalón yo ya lo doblé por la mitad
y lo tengo colocado arriba de mi papel. Si ustedes no tienen papel de molde, no se preocupen, usen un diario, reciclen lo que tengan a mano. Bien, entonces yo doble de forma tal que en la parte de la cintura a mí me quede a la vista esa diferencia que hay entre la espalda y el delantero. El delantero siempre es más bajo y la espalda es más alta. ¿Qué es importante aparte de la tela? Yo tengo que prestar atención a todo lo que tiene este pijama. En este caso, por ejemplo, esto tiene una tirita que es de adorno, pero tiene un elástico, ¿sí? Este elástico tengo que medir qué ancho es, porque si lo voy a replicar tendría que usar el mismo ancho o si voy a cambiar de elástico, saber cuánto más debería dejar de margen. Y en este caso, este tiene colocado un puño que es un puño de rib, ¿sí? Pero lo podemos hacer el puñito de la misma tela. Bien, para copiarlo, la parte más importante que yo necesito es poder copiar bien la parte de la cintura. Entonces, yo ya empecé a copiar todo mi tiro, copio la cintura delantera, marco la diferencia que tengo con la cintura de la espalda y voy a estirar, sosteniendo de este lado, voy a estirar el elástico. En este caso el elástico no está estirado, no está fruncido, perdón, mucho. Entonces voy a estirar lo que me dé hasta que la tela me queda plana, ¿sí? Si ven, eso tiene como unos pliegues acá. Entonces cuando yo veo que la tela está plana, ese sería el punto en el que yo tengo que marcar a dónde va a llegar la tela original. Ven que es esta la diferencia, es muy poquitito, pero algo frunce. Y así mismo voy a continuar copiando todo el contorno del molde. Bien, este pantalón tiene la cintura colocada postiza. Entonces, esto quiere decir que yo a mi molde le voy a tener que descontar esta medida. Esta medida es la medida del elástico. Este elástico tiene 2,5 centímetros. Entonces le voy a descontar 2,5 centímetros, 2,5 centímetros y se lo voy a descontar todo en la cintura, tanto en el delantero como en la espalda, ¿sí? Eso sería como parte de la cintura. Hay muchos pijamas que lo tienen como parte de la misma tela. Entonces, en este caso, vamos a suponer que fuese todo una misma pieza. Lo que yo tendría que hacer es agregar de acá para arriba el tamaño del elástico más 1,5 centímetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que este fuese mi pijama y el pijama viene con la tela completa y el elástico todo hasta acá arriba, y esto no fuese postizo, lo que voy a hacer es agregar la medida del elástico, son 2,5 centímetros, le voy a agregar 2,5 centímetros más 1,5. ¿Sí? Entonces en total le voy a agregar 4 centímetros para arriba para después poder voltearlo hacia adentro y colocar ese elástico. Una vez que repasamos todo nuestro molde con regla, lo que vamos a hacer es agregarle, en el mismo papel le podemos agregar el margen de costura para coser. Si a esta prenda la van a coser con remalladora, le pueden agregar medio centímetro a 8 milímetros, ¿sí? Si lo van a coser con máquina recta, le van a agregar 1 centímetro o 1,5. Eso va a depender de la seguridad que tenga cada una a la hora de coser. Por ahí hay muchas que yo sé que le agregan un poquitín más para después poder ir descontándole. Sí, pero podemos dejar listos los márgenes de costura acá para evitarnos ese paso en la tela. Bien, en este caso yo tengo para confeccionar mi pijama un plush, ¿sí? Es un plush de algodón y tendría que adaptar mi molde a este plush. Para adaptarlo lo que voy a hacer es agregarle, que es lo que está marcado en negro, agregarle 1,5 centímetros en la línea de la cintura y lo voy a ir perdiendo para el ruedo, ¿sí? Solamente en la cintura le voy a agrandar porque este ya es anchito abajo, entonces lo voy a dejar solo en la cintura. Y en esta parte que yo tenía la diferencia, lo que hice fue poner el papel doble, corté los dos papeles por el más alto y en esta parte yo dejé completo el delantero para después levantar, corté solamente el delantero más bajo y el de la espalda me hice la marquita por donde debería cortar, que era un poquitín más entrado en la parte de la cola, ¿sí? Entonces ahora lo último que me queda es recortar esta parte.
Para realizar la parte de la pretina o la cintura, tenemos que hacer una tira que tenga de ancho, es la medida del elástico, son 2,5 centímetros, el doble más 2 centímetros, que es para costura. Y el contorno va a ser el contorno que me resulte de toda esta medida completa, ¿sí? Recuerden que esto es una pierna, ¿sí? Es un solo lado. Entonces, esta medida más esta sería el delantero más la espalda por 2, ¿sí? Ese va a ser el largo de esta tira que voy a realizar. Bien, y para la parte de la remera, yo en este caso no voy a usar la original, que sería esta, porque es bastante suelta y no se va a adaptar al tipo de tela que yo voy a usar. Entonces, esta la voy a descartar y voy a usar una remera que a mí me quede bien, ¿sí? En este caso es una remerita de un algodón con lycra. Justamente la tela que yo voy a usar es un algodón con lycra, entonces va a andar súper bien. Y también voy a doblar la prenda a la mitad, la voy a colocar en el borde del papel. Y en la parte de arriba también voy a dejar a la vista esta diferencia que se me forma entre el escote de la espalda y el escote delantero. Y vamos a empezar a copiar. Recuerden acomodar bien las costuras, que queden bien al hombro para poder copiar la sisa y después continuar costado y ruedo. Bien, una vez que copiamos el contorno del molde, vamos a completar el dibujo de la sisa y vamos a completar el dibujo del escote. Yo en este caso me ayudé con un pistolete. Si no lo tienen, lo pueden usar a la parte del interior de la escuadra, que eso les va a ayudar bastante a trazar las curvas. Si no, a mano alzada, ¿sí? Una vez que hicimos esto, también agregamos margen de costura. En este caso, en el escote siempre es importante saber cómo voy a colocar mi terminación, qué terminación le voy a realizar a este escote. Si yo le voy a colocar un rib, yo tendría que descontar el tamaño que va a llevar de rib. Entonces, por ejemplo, si llevo un rib de 2 centímetros, se los voy a tener que descontar. Le puedo colocar un elástico partido, entonces en ese caso no tendría que dejar margen de costura. Y en el resto sí. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, en la parte del escote sí le voy a colocar un rib finito, entonces, o algo de la misma tela pueden usar también. Entonces le voy a descontar el tamaño que va a llevar de rib en el escote. Y sí le voy a agregar acá mi margen de costura. Entonces, por ejemplo, que acá yo ya le puedo agregar un medio centímetro de margen de costura para coser con remalladora. Lo mismo voy a realizar en el costado. Y en la parte del ruedo voy a colocar un poquito más, ¿sí? Puedo dejar unos 2 o 3 centímetros o puedo realizar también un puño de la misma tela. Y para realizar el molde de mi manga, también voy a colocar la manga doblada en el borde del papel, voy a copiar el contorno, voy a hacer una marquita en esta parte de arriba, a donde comienza y a donde terminaría mi sisa. Y para poder trazar esta curva, yo voy a levantar la manga y me voy a ir copiando por donde esté la costura. Voy a ir copiando y haciendo marquitas para que me ayude a trazar esta curva de la manga. Eso sería la copa de la manga, perdón, no la curva. A lo que quería ir es que esta curva no hace falta que sea súper exacta, porque al ser una tela de punto, no es tan exquisita como la tela plana. En la tela plana sí se nota mucho si la manga está mal hecha. En este caso, si nos queda un poquito más curva o menos curva, no es tan crítico. Listos los moldes, también agregamos margen de costura en la manga y nos vamos a ir a cortar la tela.